Muy buenas tardes, mis estimados alumnos. Ya prácticamente esto terminándose. Vamos a ver hoy y quedamos en la clase, la última clase del lunes pasado, en que el Código Administrativo, una norma jurídica de 1917, contempla y revisa algunos aspectos sobre las epidemias. Entonces ha habido una preocupación siempre del legislador o del codificador de proteger la salud de la población. Ahora vamos a ver que el decreto 232 de 8 de noviembre de 1979 traspasa toda la cuarentena sanitaria a la República de Panamá. Hasta 1979 los norteamericanos brindaron toda la cuarentena sanitaria en la República de Panamá. A raíz de los tratados Torrijos-Carter, en materia sanitaria, ya el Estado panameño se reserva este derecho y ejerce los controles respectivos en todos los puertos y aeropuertos nacionales, o sea, de la República de Panamá. Miren hasta cuándo fue que nosotros tuvimos la reserva de este derecho. Entonces, este decreto reglamentó la cuarentena sanitaria, estableció los periodos de vigilancia, los procedimientos de certificados, etcétera, y hasta que incluyen las vacunaciones. Entonces, este decreto desarrolla aspectos como medidas sanitarias, los arribos que deben hacerse a los puertos y cómo se tienen que hacer. Hay un personal de la autoridad sanitaria que sube y revisa tanto en naves como en buques que arriben a los puertos de la República de Panamá. Todas estas naves están sujetas a inspección por la República de Panamá. Es responsabilidad del comandante de tener pasajeros o de tener tripulantes en calidad de enfermos. Tienen derecho el gobierno de Panamá de bajarlos y también tiene derecho el gobierno de Panamá de inspeccionar toda la nave. El capitán le tiene que entregar la declaración marítimas. La autoridad sanitaria en un momento determinado puede ordenar la cuarentena, la fumigación, la desratización y también la desinfección de naves y aeronaves en la República de Panamá. Y en caso de naves afectadas por graves enfermedades como peste, viruela, tifo, fiebre amarilla, control de roedores, tienen los procedimientos establecidos en este decreto para ese tipo de enfermedades tan graves. También este decreto establece sanciones en la República de Panamá, y de los buques que arriben a la República de Panamá, las encargadas de trasladar ya sea pasajeros o tripulantes enfermos son las navieras. De acuerdo a la infracción que se cometa, asimismo se procederá a la multa, y también hay alguna relación con el Código Penal que puede sufrir sanción. Mediante el decreto 2961 de 1999 se estableció la notificación obligatoria y los procedimientos para este tipo de notificación en todo el territorio nacional. Este fue derogado y modificado por el decreto 268 de 17 de agosto del 2001, donde se determinan los procedimientos de notificación obligatoria. Se establecen las notificaciones y las sanciones. Se establece también las categorías de riesgos de la salud, ya sea individual o colectiva, denominadas como problemas de salud por parte de la autoridad sanitaria y de notificación sanitaria. Se definen conceptos como qué es un caso, qué es la sospecha de un caso,
que es un problema de notificación obligatoria. ¿Qué es la notificación? La notificación inmediata que tiene que hacer el país si se han cometido faltas leves, faltas moderadas y faltas graves. Y también recuerden que lo dijimos anteriormente, quién eran los indicados en atender rápidamente si existe alguna sospecha de dar la notificación a la autoridad de salud. Se declaran de notificación obligatoria en la República de Panamá las siguientes enfermedades. Una lista increíble: amebiasis, anquilostomiasis, botulismo, bronconeumonía, brucelosis, carbunco cutáneo, chancro blanco, cisticercosis, conjuntivitis hemorrágica, cólera, enfermedades diarréticas, gastroenteritis de origen infeccioso, difteria, efectos tóxicos como envenenamiento, encefalitis viral, enfermedades causadas por antivirus, infección de VIH, incluso SIDA, enfermedades de Chagas, enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas, fiebre reumatoidea, enteritis por salmonela, equinococosis, escarlatina, fiebre amarilla selvática, fiebre amarilla urbana, dengue clásico, dengue hemorrágico, síndrome de dengue, de choque de dengue, fiebre equina venezolana, fiebre recurrente transmitida por piojo, fiebre tifoidea, fiebre de paratifoidea, fiebre transmitida por los artrópodos, granuloma inguinal, las hepatitis A, B, C, D y E y otras infecciones gonocócicas, nosocomiales, herpes simple, influencia, intoxicación alimentaria, leishmaniasis, lepra, leptoporosis, linfogranuloma venéreo por clamidias, meningitis, mordedura de murciélago, mordedura de perro, mordedura de ofidio, muertes natales y perinatales, neumonías, paludismo, malaria, papiloma, paritiditis, peste, picadura de alacrán, poliomielitis, rabia en humanos, reacciones adversas a vacunas, medicamentos, rubiola, sarampión, sífilis, síndrome de Guillain-Barré, síndrome nefrítico agudo, síndrome paralítico con parálisis, tétanos, tifus, toferina, toxoplasmosis, tracoma, tuberculosis, tularemia, uretritis no especificada, varicela, verrugas venéreas, viruela, violencia intrafamiliar y en todo caso brotos de enfermedades o problemas sanitarios emergentes, lo que se presente. En el artículo 4 dice que son de notificación obligatoria e inmediata. Las siguientes: botulismo, cólera, difteria, encefalitis, enfermedades causadas por antivirus, Chagas, las dos fiebres amarillas, el dengue hemorrágico, síndrome de choque de dengue, fiebre equina venezolana, fiebre recurrente, fiebre tifoidea, infecciones meningocócicas, leptoporosis, meningitis, peste, poliomielitis, rabia en humanos, reacciones adversas a la vacuna, rubiola, sarampión, síndrome paralítico, síndrome de Guillain-Barré, tifus, toferina, viruela y violencia también intrafamiliar. Entonces, en dichos casos, las notificaciones deberán hacerse a la autoridad de forma inmediata, ya sea por teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro tipo de tecnología que tenga para la notificación. Se deberá dirigirse inmediatamente al coordinador de epidemiología. ¿Y quienes están obligados? Los primeritos que están obligados son los médicos a comunicar casos de sospecha por dichos problemas. Y además de eso, si no lo notifica de forma obligatoria, la autoridad administrativa puede recurrir
inmediatamente contra el médico. ¿Quiénes deben de notificar y en qué consiste la notificación obligatoria? La notificación de los problemas de salud o notificación obligatoria debe señalarse los siguientes datos básicos: nombre y apellido de la persona sospechosa, edad, sexo, lugar de residencia, distrito, corregimiento, sector, lugar de referencia, nombre y apellido de la persona que notifica el caso, diagnóstico probable, diagnóstico confirmado si existe, lugar donde se presume se produjo el contagio, la exposición o riesgo del problema de la salud, instalación de salud que diagnostica el caso, fecha de la notificación inmediata y funcionario que recibió la notificación inmediata. Entonces, todos los servicios, ya sea públicos o privados, están obligados a notificar de forma inmediata a la autoridad sanitaria. Y están obligados también, ya sea al coordinador en provincia, al coordinador de epidemiología, están obligados a comunicar a la Dirección General de Salud y a epidemiología a nivel central. Una vez la Dirección General de Salud se informa de dichos casos, ordenará las medidas pertinentes sanitarias para controlar la enfermedad para todo el mundo, ya sea para entidades públicas o para entidades privadas. Miren lo que nosotros hemos visto también en todo lo que nos ha pasado ahora con la pandemia. El que infrinja el decreto podrá cometer ya sea faltas leves, faltas moderadas y faltas graves. Falta leve, se le hará una amonestación por escrito por primera vez y en caso de reincidencia será sancionado con multa de 100 balboas. Falta moderada, de 100 a 500 balboas cada reincidencia, hoy con el doble de la multa. Y faltas graves, también será sancionado con el doble de las multas impuestas. Además, si el caso de que la persona incurra, de este tipo de personal médico, etcétera, incurra en la no notificación, entonces deberá mandarse, en caso de residencia, mandarse el expediente para el Consejo Técnico para que determine las sanciones respectivas. Recuerden que el Consejo Técnico puede suspender la idoneidad profesional. También se dictó en el 2002 el decreto 432 a raíz de todas las situaciones de enfermedad que venían ocurriendo en el mundo. El decreto tiene como objetivo un reglamento sanitario para el turismo. Entonces, en este decreto se establecen las normas especiales para el turismo, para toda la actividad pública o privada. Grupos nacionales o extranjeros que se dediquen a estas actividades turísticas. Y deberá coordinar, dice el decreto, con todo lo que es las agencias de turismo, los organismos públicos, las asociaciones de guía, etc. Este decreto define qué es una actividad turística, qué es el ambiente, qué es área protegida, qué es área de riesgo, qué es área vulnerable, el ecoturismo, cuáles son los requisitos para el prestador de los servicios turísticos, quién es el turista, en qué consiste el turismo interno y las zonas de desarrollo turístico en la República de Panamá. Y todas estas políticas van dirigidas también a la prestación de un servicio de salud a los servicios turísticos. Entonces debe haber una coordinación entre el IPAT y el Ministerio de Salud. Y también la Autoridad del Ambiente, que ahora mismo es el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, porque tiene como finalidad apoyar la determinación de favorecer a las áreas turísticas, deben divulgar, todos estos grupos deben divulgar los requerimientos sanitarios, exigir que todo proyecto que va a desarrollar este tipo de actividad turística cumpla con todos los requisitos sanitarios, que también los prestadores de servicios del turismo
cumplan con todo lo que es las medidas de higiene y seguridad. Además de eso, eh, 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 determinar también el caso de que una persona, primeros auxilios y demás, debe determinar también cuáles son las áreas vulnerables, las áreas de alto riesgo. Debe coordinar también con, no solamente con el Ministerio de Salud, sino también con otras autoridades como lo son la Caja del Seguro Social, la Cruz Roja, el sistema de protección civil, tanto para lo público como para lo privado. Nosotros vemos que en la televisión y en algunas ocasiones el SINAPROP es el que encargado de que se perdió una persona en el área de Chiriquí. Entonces ellos van y en cualquier parte de la República tratan de activar las alarmas inmediatamente. También hay que determinar si hay requerimientos de medicamentos, de insumos y equipos especiales para atender no solamente a la población, sino también a la población turística. Debe coordinar también con la red de servicios, ya sea públicos o privados de salud. Y es obligación revisar la información sanitaria. Eh, las comunidades deberán mantener las condiciones sanitarias también del área, promover a través de los comités de salud u otros tipos de organizaciones que lidericen esa actividad, cuáles son las condiciones sanitarias del lugar, contribuir con los municipios y con el Ministerio de Salud a todo lo que es la vigilancia y también la regulación de los servicios, no solamente sanitarios, sino también en el caso de servicios personales con masajes, aguas termales, baños de lodo, salones de belleza y otro tipo de actividad. Deberán divulgar cuáles son las regulaciones y las reglamentaciones para todos los establecimientos locales y foráneos que se establezcan alrededor de la actividad turística. Hay que desarrollar talleres también, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista sanitario. También hay que tener conocimiento y capacitación en materia de intoxicaciones alimentarias, vectores, drogas, etcétera. Y que las construcciones cumplan con las regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud. Dice que los prestadores de estos servicios deben de proveer la información sanitaria. Por ejemplo, ahora con la cosa del COVID, eso es muy importante. Notificar a la autoridad sanitaria cercana si ha habido acciones y accidentes y enfermedades entre los turistas. Informar a todo lo que es la red de salud pública, el SINAPROC y la actividad privada. Los guías deberán aprobar los cursos de primeros auxilios, tanto en la Cruz Roja como en el SINAPROC. Todo lo que es destinado a la práctica de buceo también es de estar informadas sus instalaciones. Todo lo que es interés turístico debe tener disposición de basura, sueros, miren ustedes, hasta sueros en un momento determinados, orales, etcétera, botiquín de primeros auxilios, servicio de transporte de urgencia en caso de que se afecte una persona. Y también en el caso de los transportes turísticos deben de cumplir no solamente con los procedimientos también de las salvavidas, etcétera, y los procedimientos establecidos por la Autoridad Marítima Nacional. Entonces, esto corresponde a hoteles, operadores de servicios turísticos y todo lo que gira alrededor de esta actividad. Hay una resolución del 2003 que establece también la famosa declaración de salud jurada del viajero. Cuando usted llega a la República de Panamá, le reparten un papelito y usted debe de llenar esa declaración jurada que debe de firmar. Ahora, por ejemplo,
En los momentos críticos se pedían el requisito de la vacuna, el requisito también de los exámenes correspondientes en el caso de el COVID-19. Entonces, inmediatamente uno debe de firmar y hacer una declaración jurada, ya sea en la forma que ingrese al territorio nacional, por vía aérea, a través marítima, fluvial o terrestre. Entonces, ese formato es un formulario que es diseñado por la Dirección General de Salud, etcétera, donde usted debe firmar para la entrega, en la entrada. En el 2003 aparece el SARS. El SARS también ordenó a todos los entes públicos y privados que tenían que ver con la inmigración en la República de Panamá en tránsito y a intensificar los controles en materia sanitaria para evitar el síndrome respiratorio del SARS. Se ordenaron los procedimientos en todas naves o aeronaves, buques que ingresen al país. Se establecieron medidas sanitarias y se estableció una comisión sanitaria para dicha enfermedad. Para esa misma en 1998 también había aparecido la creación de la autoridad marítima, así que eso también forma parte de estos requerimientos. En el 2008 se editó otro decreto ejecutivo. Después del SARS, del síndrome respiratorio del SARS, vino la gripe aviar. Entonces, influenza o gripe aviar y la pandemia de influenza. Entonces, se dictaron medidas en el 2008 para la población panameña. Entonces se creó una comisión y ustedes recuerdan que ahí se comienzan a poner a la población las vacunas, que todavía las vacunas las ponen en el día de hoy. O sea, eso ha obligado todo, como lo dije anteriormente, todas estas enfermedades, el siglo XXI, siglo XX y siglo XXI han permitido que las enfermedades viajen en primera clase. Por la globalización de mercancía, el traslado de los viajeros continuos. Ahora vemos la problemática de las migraciones, que para nosotros es muy importante porque dentro de esos grupos de personas vienen migrantes que tienen tipos de enfermedades que no se producen en la República de Panamá. Entonces, la autoridad tiene que tener todo el cuidado posible. Entonces, hemos visto que la autoridad sanitaria ha dado la voz de alarma inmediatamente a trabajar sobre los controles de dichas enfermedades, a sabiendas de que nosotros somos un país costero y de una movilización muy grande mundialmente, porque por aquí, por la República de Panamá, pasan millones de personas. Por ejemplo, si usted va a Tocumen, pasan millones de personas. Para esa misma época y anteriormente, después del Código Sanitario en 1947, aparece la Organización Mundial de la Salud 1951. Entonces, ahí se aprueba un reglamento que es ratificado y se conoce como el Reglamento Sanitario Internacional. Este proyecto de 1951, que habla de todas las formas, los mecanismos y los procedimientos, las funciones, etcétera, en 1998 se distribuyó para hacer y actualizar este Reglamento Sanitario Internacional, la cual Panamá suscribió. Entonces, para 1999 se reforzaron y se desarrollaron nuevos conceptos. Se celebraron reuniones a nivel mundial entre los miembros. Ya habían los foros electrónicos mundiales
Hubo colaboración de organismos como la OMS, OMI, que es la Organización Marítima Internacional, la IATA, que tiene que ver con la aviación, la OASI, la OIEA y los Estados Unidos. Y ya se declaró y se desarrolló un reglamento sobre políticas que hablaba sobre todo lo que eran los acuerdos. Se establecieron sinergia entre los diferentes grupos con la finalidad de adoptar ya para el 2001 una resolución que tenía que ver con la seguridad sanitaria y las respuestas a las epidemias. Entonces, miren que ya desde esa época del 2001 se comenzaron a tomar en cuenta todas estas consideraciones. Los cambios previstos era actualizar las medidas del Reglamento Sanitario Internacional en puertos y aeropuertos para reducir la propagación de enfermedades, las guías técnicas, la higiene y la salud a bordo y el manual de higiene y saneamiento en los transportes aéreos. El sistema de los eventos tenía que ser en tiempo real, no de que hoy me sucedió y yo lo voy a comunicar dentro de un mes. El sistema debía de ocuparse inmediatamente de las emergencias en salud pública y las operaciones de alerta y las respuestas inmediatas de la Organización Mundial de la Salud, como lo hemos visto en el caso de la pandemia. En la notificación de emergencia tenían que ser realizadas porque eso es un interés internacional. Así que fueron extendidas no solamente exclusivamente determinadas enfermedades, sino ellos abrieron el compás de las emergencias en salud pública. La OMS tiene una estrecha relación con los miembros que se ven afectados por estos eventos. Ella debe de recomendar la respuesta, debe tener una red mundial de alerta y además debe tener personal calificado y suministros técnicos. Los centros de enlaces del Reglamento Sanitario Internacional, además de la Autoridad de Salud, también deberán ser los hospitales, los funcionarios de salud, puertos, aeropuertos, comunicaciones electrónicas, sistemas de salvaguardas, que son las excepciones que hacen los países, y un sistema de 24 horas de servicio. O sea, el ministerio debe tener la capacidad de notificar y analizar rápidamente un riesgo de enfermedad y establecer el sistema de vigilancia y análisis inmediatamente. Además de eso, debe tener un personal de salud de 24 horas al día y noche, viendo estos aspectos. Y con todas las medidas de comunicación existentes en la actualidad. En caso de determinadas enfermedades, ellos hacen notificaciones provisionales que tienen que ser de manera confidencial a la OMS y después de tipo confirmatorio para responder, y tendrán que verificar para responder a todos los requerimientos. La OMS debe prestar asistencia técnica de manera inmediata, instaurar los procedimientos y formularios de recomendaciones que haya que hacer innecesarios. Tienen que tener todas las listas para en caso de emergencia para qué es lo que deberá hacerse con pasajeros y mercancía. Y esto tiene que tener una continuidad. Entonces hay obligaciones y capacidades específicas que deben tener requisitos operacionales los Estados miembros en prestar el servicio de salud pública aéreo, puertos, pasos fronterizos, ordinarios, de urgencia, abastecimiento de agua, suministro de comida,
servicios de restaurante, eliminación de desechos sólidos, instalaciones apropiadas para examinar y aislar inmediatamente a los viajeros en el caso de tipo de enfermedades. Entonces, deberá hacerse una vigilancia vectorial, inversiones de salud pública en todo lo que es transporte, y debe haber expediciones a favor de los países. Esto es muy delicado porque un país con este tipo de enfermedad, si es declarada así, sin todos los requerimientos, el país se puede venir abajo, porque inmediatamente le cierran las fronteras, la parte turística, etcétera, por algún tipo de enfermedad. Y ya lo vimos en la pandemia. Entonces, los explotadores del sistema internacional de transporte deben tener preparaciones a sus guías, deben estar en continua revisión y actualización de manuales de saneamiento de los transportes, debe tener todo lo que es certificación y declaraciones, y en la actualidad tiene que tener sus declaraciones marítimas de sanidad y sus declaraciones generales en el caso de aeronave. Entonces, toda esta capacidad debe tenerla el país, y la OMS también proporcionarnos a nosotros la ayuda en caso de una situación de esta clase. Y se debe revisar documentos, derechos sanitarios, artículos, protocolos, etc. Entonces, esto es muy, muy importante, y todo lo hemos vivido en la República de Panamá, todos los ciudadanos de este país, en la medida que se fue cerrando poco a poco el aeropuerto, etcétera, nuevamente las aperturas, todavía las personas que tienen que traer su declaración de que no tienen ningún tipo de enfermedad, etcétera. Esto también se incluye las vacunas. Recuerden que la República de Panamá tiene desde 1917 en el Código Administrativo, habla entre los artículos 1457 y 1461 de la obligatoriedad de sujetarse a las reglamentaciones de la vacuna. Esta ley fue, el Ministerio de Salud sacó una ley, la número 48 del 2007, que es el proceso de vacunación en la República de Panamá. Y ella tiene su reglamentación. Miren lo exitoso que ha sido el proceso de el proceso actual de vacunación, que hay que darle honor a quien se lo merece, es el caso de las enfermeras, de la revisión, y no solamente de todo el proceso de vacunación ahora con la pandemia. Entonces, sí, es muy importante. La República de Panamá suscribió, es miembro de la OMS, suscribió este convenio, y además de eso, de haber suscrito el convenio, nosotros ya lo hicimos parte de nuestra legislación en la República de Panamá. Otro de los aspectos que también es muy importante y hay que recordar es el proceso de certificación y recertificación. Esta fue una ley aprobada en el 2004, donde se obliga a todo personal especializado, técnico en materia de salud, nacional o extranjero, para poder ejercer en la República de Panamá, tiene que hacer los exámenes de educación continua. Eso le va a dar una certificación por su competencia profesional y técnica, y que es el proceso mediante el cual los profesionales, etcétera, prueban
de acuerdo a la legislación que tienen competencia en su área. Por ejemplo, a ustedes le van a dar una idoneidad que prueban la competencia en su área. A partir de esa fecha, todos los gremios han conformado los consejos interinstitucionales de certificación con carácter científico, etcétera, y ponen los famosos exámenes para este proceso que le otorga a la persona un título que le dice que es competente. Esta es parte de la educación continua a todos los profesionales en la República de Panamá y también sirve de requisito en algunas profesiones para otorgar idoneidad por parte del Consejo Técnico de Salud. Entonces, esto también la ley habla de que también debe regir para los posgrados y especialidades, donde habrá una certificación por posgrado o especialidades respectivamente, que tengo competencia profesional para actuar y ejercer en la República de Panamá. Esta ley también habla del proceso de recertificación. Este proceso de recertificación deberá hacerse en las asociaciones, en los colegios, etcétera. Existen varias modalidades. Una vez que se formulan los reglamentos, usted presentará su especialidad y este organismo le acreditará el reconocimiento, ya sea en maestría, educación continua, especialidad, ejecutorias, etcétera, y le reconocen a usted dichas ejecutorias para dar un puntaje. Se evalúan la presentación, en algunos casos puede ser también hasta la presentación de exámenes u otra modalidad que se establezca en la República de Panamá. Este régimen tiene un decreto que después desarrolló uno en el 2006, que reglamentó 373, del 2006, que reglamentó la ley 43 de 21 de julio de 2004, que habla sobre el proceso de recertificación. Entonces, esto lo están realizando médicos, farmacéuticos, laboratoristas, creo que los laboratoristas, odontólogos, etcétera. Y así, este proceso deberá de ser en forma continua para todos los especialistas, técnicos, profesionales, etcétera, en el ramo de la salud. Bueno, señores, vamos a quedar aquí hasta la próxima clase. La próxima clase ya es julio, nos estaremos viendo junio 27. Nos estaremos viendo el lunes 4 de julio, porque las clases ya serán 4 y ya la terminación el 11 de julio. Bueno, que pasen buenas noches y una buena semana.